La guerra invisible de Roma. Cuando pensamos en Roma, evocamos la imagen de legiones imponentes, campos de batalla teñidos de rojo y generales inmortalizados en la historia. Pero esta es solo una cara de la moneda. Roma, el imperio que parecía invencible, no conquistó el mundo solo con espadas y escudos. Muchas de sus victorias más importantes nacieron en las sombras, lejos del estruendo de la guerra. Hoy desentrañaremos el lado más oscuro de Roma, una maquinaria que utilizó estrategias silenciosas, manipulaciones despiadadas y un control frío que cambió el curso de la historia. Aquí no hay gritos de batalla, sino susurros que destruyen civilizaciones enteras. No es una historia de gloria, sino de poder, paciencia y un dominio invisible que sigue siendo escalofriante hasta el día de hoy. Infiltración, corrompiendo desde adentro. Roma dominó el arte de infiltrarse en las filas enemigas, y lo hizo con una maestría perturbadora. Mientras los enemigos afilaban sus espadas, Roma pulía sus palabras, afiladas como cuchillas invisibles. El imperio comprendió que no siempre era necesario un enfrentamiento directo, a veces, bastaba con sembrar la discordia y dejar que el enemigo se destruyera a sí mismo, como un árbol que se pudre desde la raíz. Un ejemplo escalofriante de esta táctica fue la caída de los celtas en la Galia. Mucho antes de que Julio César desplegara sus legiones, Roma ya había extendido sus tentáculos en las cortes tribales. Los líderes galos, cegados por sobornos dorados y promesas que brillaban como espejismos, cayeron en una red de intrigas. Los rumores venenosos, cuidadosamente colocados, los dividieron. Para cuando César cruzó el Rubicón, la resistencia gala era un cascarón vacío, tan ocupada enfrentándose entre sí como a Roma. ¿El resultado? Una victoria casi garantizada para Roma sin apenas un esfuerzo. Es como si alguien te susurrara al oído que tu peor enemigo vive bajo tu propio techo. En tu paranoia, destruyes todo a tu alrededor, y cuando la casa está en ruinas, Roma aparece para ayudarte a reconstruirla, claro, con un precio que te costará hasta el alma. La propaganda, la verdad según Roma. Dicen que la historia la escriben los vencedores, pero Roma llevó esta teoría a otro nivel. La propaganda romana fue un arma tan afilada como sus gladios. A través de relatos, inscripciones y esculturas, Roma moldeó la realidad a su conveniencia, convirtiendo a sus enemigos en monstruos y a sus victorias en actos heroicos. Un ejemplo perfecto es Julio César y sus comentarios sobre la guerra de las Galias. En ellos, César describió a los galos como salvajes que necesitaban la civilización romana. Pero esta era solo una narrativa conveniente. En realidad, los galos eran un pueblo sofisticado, con tradiciones, comercio y una rica cultura. Sin embargo, para el mundo, quedaron etiquetados como bárbaros. Roma no solo era dueña de la guerra, también era dueña de la verdad. Si esto no te suena familiar, tal vez deberías mirar algunas noticias modernas. Roma inventó las fake news antes de que fueran cool. El desgaste psicológico, ganar sin luchar. El miedo no solo es un arma, es la mejor campaña de marketing que Roma jamás lanzó. Y lo hacían tan bien que hasta podrían haber vendido arena a los egipcios. Antes de que las legiones pisaran siquiera el horizonte, Roma ya había ganado la guerra en la mente de sus enemigos. Todo comenzaba con los embajadores, expertos en terror diplomático. Llegaban con una sonrisa, esa que te da alguien que sabe que ya perdiste, y decían algo como, únanse a nosotros, o, bueno, vean lo que les pasó a nuestros otros amigos que se resistieron. Entonces sacaban un álbum de terror, ruinas humeantes, campos arrasados y cadáveres que parecían decorados de The Walking Dead. La estrategia era brillante, una mezcla de pasivo-agresividad y amenaza directa. Roma no solo les decía que podían destruirlos, se aseguraba de que lo imaginaran en alta definición. ¿Y quién tiene el coraje de enfrentar su aniquilación cuando ya te has hecho en la cabeza un spoiler de tu propia masacre? ¿El resultado? Rendición sin levantar un solo escudo. Porque, seamos honestos, las ciudades preferían ser súbditos vivos a cadáveres libres. Roma entendió algo que hasta los mejores guionistas de horror saben, lo que te imaginas siempre es peor que la realidad. Y mientras tú estás ahí paralizado por el miedo, Roma ya tiene las llaves de tu casa y la contraseña de tu wifi. Alianzas tóxicas, divide y vencerás. Cuando Roma te ofrecía una alianza, era como aceptar una galleta de un extraño en un callejón oscuro, siempre había algo escondido. Sus amistades eran como un pacto con tantas cláusulas ocultas que ni el mejor abogado podía salvarte. Roma prometía protección y prosperidad, pero la verdad era más siniestra, no eran aliados, eran dueños disfrazados.
Tomemos el caso de Numidia y su pobre rey Jugurta, quien, cansado de ser el títere de Roma, tuvo la osadía de rebelarse. Gran error. El Senado romano no se ensució las manos. En su lugar, armó a los vecinos de Numidia, llenándolos de promesas vacías y cuchillos afilados. Jugurta fue aislado, despojado de recursos y finalmente de su vida, mientras Roma observaba desde lejos, disfrutando del espectáculo como si fuera el estreno de una tragedia griega. ¿El resultado? Una victoria limpia, sin legiones marchando, solo intrigas y traiciones. Es como firmar un contrato con cláusulas ocultas, pero en lugar de perder tu coche, pierdes tu reino. Roma no necesitaba conquistar directamente, te empujaba al abismo y luego actuaba como el salvador que te rescata. En el macabro juego romano, todos perdían, excepto Roma, que recogía las piezas y el premio. La paciencia, el arma más letal de Roma. Roma no conquistaba de la noche a la mañana. Su poder no residía únicamente en las espadas o las legiones, sino en su capacidad de esperar, de observar. Era un depredador en las sombras, calculador y paciente, dejando que sus enemigos se enredaran en su propia vanidad, hasta que el momento exacto llegara para devorarlos. Cartago, la orgullosa rival que osó desafiar a Roma, fue el ejemplo perfecto de esta danza mortal. Tras la primera guerra púnica, Roma no necesitó gritar su victoria, simplemente dejó que el tiempo hiciera su trabajo. Erosionaron su economía como el agua que desgasta la roca, controlaron sus rutas comerciales y fomentaron rebeliones que fragmentaron el orgullo cartaginés. Mientras Cartago luchaba contra sí misma, Roma se deleitaba en el espectáculo, como si fuera un teatro trágico escrito para su propio entretenimiento. Para cuando llegó la Tercera Guerra Púnica, Cartago no era más que un cadáver que aún no entendía que estaba muerto. Su derrota no fue una batalla gloriosa, sino un trámite, una firma final en el acta de su desaparición. Roma sabía que la paciencia no solo es una virtud, también puede ser un arma de destrucción masiva. Y, al final, como siempre, el mundo cayó rendido a los pies de quien supo esperar. La asimilación cultural, conquistar sin conquistar. Roma no siempre necesitaba destruirte para ganar, a veces, era suficiente con convertirte en uno de ellos. Como un virus disfrazado de salvador, Roma absorbía a sus enemigos lentamente, transformándolos desde adentro. No llegaban con espadas en alto, sino con promesas seductoras y una sonrisa que escondía colmillos. Los pueblos conquistados terminaban hablando latín, adorando a los dioses romanos y siguiendo leyes que apenas entendían. En pocos años, sus antiguas tradiciones quedaban relegadas al olvido, y lo más perturbador era que muchos lo hacían con entusiasmo. Creían que ser parte de Roma era un privilegio, una mejora. Pero la verdad, era como firmar un acuerdo con una pluma envenenada. Roma te ofrecía la gloria, pero lo que en realidad estabas entregando era todo lo que te hacía único. Tus festivales, tus dioses, tus canciones, todo envuelto en papel romano, con un lazo de progreso que tú ni siquiera pediste. Roma no solo conquistaba territorios, conquistaba identidades. Lo que quedaba no era una cultura absorbida, sino una sombra de lo que fue, ahora cubierta con un barniz de civilización romana. Es como si hubieran inventado el colonialismo cultural antes de que se pusiera de moda. Y lo peor de todo, el mundo les aplaudía mientras lo hacían. Sofocar sin disparar una flecha. Roma entendió algo que ni los mejores villanos de Hollywood han logrado perfeccionar: el poder real no necesita ruido, solo control. Con la sutileza de un productor de películas independiente que siempre tiene un as bajo la manga, Roma tomaba rutas comerciales y las convertía en cadenas doradas para sus enemigos. No necesitaban lanzar flechas ni mover legiones, bastaba con cerrar los grifos del comercio. ¿Qué puedes hacer cuando todo lo que comes, vistes y compras depende de ellos? Absolutamente nada, excepto rendirte con una reverencia y una sonrisa forzada. El caso de Egipto es casi digno de una telenovela de Netflix. Cleopatra, reina, estratega y, bueno, amante ocasional, intentó jugar su propia partida. Pero Roma no estaba interesada en los juegos, ya tenía las fichas y el tablero. Controlaron sus granos, sus rutas y hasta el aire que respiraban. Para cuando Cleopatra intentó resistir, Egipto estaba tan atrapado en la red romana que su derrota no fue una guerra, sino una nota al pie de página. ¿La lección? No necesitas un ejército si controlas el pan de cada día. Y Roma lo sabía bien: mientras sus enemigos luchaban por sobrevivir, ellos disfrutaban del banquete. Porque, al final, Roma no conquistaba con espadas, sino con hambre y un acuerdo que nunca se podía rechazar. Roma, la sombra eterna.
La estrategia silenciosa de Roma no fue solo una táctica, fue una filosofía. Comprendía que el poder más grande no es el que se muestra, sino el que se siente. Sus victorias no siempre se celebraban con desfiles, pero eran igual de efectivas. Hoy, siglos después de su caída, Roma sigue siendo un símbolo de poder y dominación. Su legado nos recuerda que, a veces, las victorias más grandes no son ruidosas, sino perturbadoramente silenciosas. ¿Qué opinas de estas estrategias? ¿Fueron geniales o simplemente despiadadas? Déjame tus teorías en los comentarios y no olvides suscribirte para más relatos épicos y perturbadores de la historia. Porque Roma no solo conquistó el mundo, conquistó el tiempo.